participado en las diferentes comisiones, yo sé que esto... Y el que me introdujo a mí fue el pastor Cornejo. Para mí ha sido un gozo estar aquí en El Salvador con ustedes. No conocí a muchas personas acá, pero sí tuve el privilegio de ver a algunos que había visto antes. Entre ellos está José Feliciano. No es el cantante, no canta para nada, pero me ha alegrado verlo a él, hermano Roberto también allá. Ellos me sacaron a pasear ayer a la playa. Han sido muy cordiales, muy amables. La secretaria de la iglesia ha sido especial. Hasta me consiguió unos nísperos para comer esta tarde. Mi fruta favorita. Y veo aquí a la hermana Ana María Alcaíne, que hace años no la veo. Por ahí llamó a la emisora de radio y preguntó si me acordaba de ella. Le dije, claro, ¿cómo me puedo olvidar de la hermana Alcaíne? Ella ha conseguido, yo creo, todos los sermones que yo jamás haya predicado. Los ha tenido y los ha distribuido. Y claro, quiero agradecerle al pastor Cornejo, también su esposa, que han sido incansables en trabajar esta semana. También a todos los que han participado en las diferentes comisiones. Yo sé que esto exige mucha organización. Quiero agradecerle también a todos ustedes por haber traído visitas y por haber venido a las reuniones. Me llevo una buena impresión de los salvadoreños. De verdad que es gente que sonríe mucho, es gente muy alegre y gente muy entusiasta espiritualmente hablando. Salgo yo reabastecido, salgo con mis baterías cargadas, un poquito cansado físicamente, pero con mis baterías espirituales cargadas, viendo la gran respuesta que han dado ustedes a esta actividad. Y no hemos terminado, todavía tenemos la presentación lógicamente ahora, y tenemos también la presentación de las 2 de la tarde, y entonces vamos a tener nuestra clausura a las 6 de la tarde con nuestro último tema. Antes de entrar a nuestro estudio, quisiera pedirles que inclinen sus rostros conmigo y vamos a implorar la presencia del Señor, porque nunca debemos abrir la palabra del Señor sin oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Qué terrible sería vivir en el mundo sin tu palabra. No sabríamos qué está pasando ni para dónde va esto. Pero tú nos has mostrado en tu santa palabra exactamente lo que fue, lo que está pasando y lo que pronto ocurrirá. Te damos gracias por eso. Pedimos, Padre, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste aquí a través del ministerio de los ángeles. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar. Y te doy gracias, Padre, por escuchar y responder esta oración. No porque en mí haya mérito, sino porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. En 1 de Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y allí enfatiza que el cuerpo es uno, pero aunque es uno, tiene muchos miembros. Y a cada miembro de la iglesia se le ha dado un don especial para bien de todo el cuerpo. Ahora, una vez me senté a hacer un estudio de las partes del cuerpo y qué don está representado por cada parte del cuerpo. Nada más quiero darles un par de ejemplos de partes del cuerpo y qué don está representado por esa parte. Tenemos, por ejemplo, los pies. Bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz.
Es decir, es el don del evangelismo, el don de la predicación. Luego tenemos el brazo derecho. ¿Qué es el brazo derecho? A ver, ¿no saben qué es el brazo derecho? El brazo derecho es la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud. Pero esta mañana quiero hablarles no de estas partes del cuerpo, aunque podríamos ir parte por parte. Quiero hablar especialmente de los ojos de la iglesia. Los ojos de la iglesia. Los ojos del cuerpo. Y la función que juegan esos ojos. Ese don que ha dado Dios a la iglesia. Busquen en sus Biblias conmigo, Primera de Samuel, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Vamos a hablar de los ojos de la iglesia. Dice allí lo siguiente. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente. ¿Qué significa la palabra vidente? ¿Con qué órganos del cuerpo tiene que ver esa palabra vidente? Con los ojos, vidente, ver. Dice nuevamente, venid, vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Cuál entonces es el don de los ojos en la iglesia? ¿El don de qué? De profecía. Porque al que antes se le llamaba vidente, en los tiempos de Samuel se le llamaba ¿qué cosa? Profeta. La visión de la iglesia es el don de profecía. Ahora, noten lo que sucede cuando la iglesia no escucha la voz del profeta. Si los ojos de la iglesia es el don de la profecía, entonces, si la iglesia no escucha ese don, el resultado es que la iglesia anda a ciegas. Noten el libro de Isaías, el capítulo 29 y el versículo 10. Isaías, el capítulo 29 y el versículo 10. Aquí nos dice qué sucede cuando la iglesia no escucha el don de profecía. Si el don de profecía son los ojos, significaría entonces que la iglesia anda a ciegas. Dice allí en Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros ¿qué? Videntes. El resultado es ceguera. Todos conocemos ese texto de Proverbios 29 y el versículo 18. Vamos a leerlo, Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 18. Es un versículo corto, pero muy importante. Dice allí, porque donde no hay visión, ¿el pueblo qué? Perece. O como dice la versión del 60 que voy a leer, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Una mejor traducción es, donde no hay visión, el pueblo perece. Esa palabra visión que se usa aquí en Proverbios 29:18 es la misma palabra que se usa en Daniel 7, donde dice que Daniel tuvo la visión de las 4 bestias. La mismita palabra que se usa para describir las visiones que tuvo el profeta Daniel. Es decir, donde no hay visión, el pueblo se disipa, el pueblo se desunifica, el pueblo se desparrama.
Ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18. Aquí está hablando de la iglesia de Laodicea. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la iglesia de Laodicea? ¿Cuál iglesia es Laodicea? Son los bautistas, ¿verdad? Los metodistas, los presbiterianos, los mormones, los testigos de Jehová. Esos son Laodicea, ¿verdad? No. ¿Quién es Laodicea? Nosotros, la iglesia adventista, y no lo digo con orgullo, pero es la realidad. Y la sierva de Dios nos ha dicho que la iglesia de Laodicea es la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia, una iglesia que no es caliente ni fría, una iglesia que es tibia. Y quiero que noten una de las características que tiene la iglesia de Laodicea. Capítulo 3 y el versículo 18, el Señor Jesucristo amonesta a la iglesia de Laodicea. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ahora escuchen, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque la iglesia de Laodicea dice en el capítulo 3 es ¿qué cosa? Ciega, pobre, desnuda, miserable, ciega. Y Cristo amonesta a la iglesia de que adquiera el colirio para que pueda ver. Ahora, si la iglesia de Laodicea es ciega y los ojos de la iglesia son el don de profecía, ¿por qué razón es que la iglesia de Laodicea anda a ciegas? ¿Será porque no escucha la voz profética? ¿Será que anda a ciegas porque el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia no hace caso a ese don de profecía? Hemos visto que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Hemos visto que cuando el pueblo de Israel no hacía caso a la voz del profeta, andaba ¿cómo? A ciegas. Laodicea está ciega. Debe ser que Laodicea no hace caso al don de profecía. Hay una cosa que me ha alarmado en la iglesia adventista en las últimas 2 décadas. Y es lo poco que nosotros ya leemos el espíritu de profecía. Lo poco que se cita el espíritu de profecía en nuestros sermones. Lo poco que se usa el espíritu de profecía cuando vamos a determinar qué vamos a hacer en el área de las publicaciones, qué vamos a hacer en el área de la salud, qué vamos a hacer en el área de la administración de la obra. Se usa muy poco ya en la iglesia adventista el espíritu de profecía. Posiblemente aquí en El Salvador se use mucho más que en Norteamérica. Pero en Norteamérica, entre muchas personas en la iglesia, hay no solamente una ignorancia del espíritu de profecía, sino hay oposición al don de profecía. Y hay personas que han salido de la iglesia adventista en años recientes en los Estados Unidos que no solamente ignoran el espíritu de profecía, sino que aborrecen y atacan con todas sus fuerzas el don de profecía. ¿Cómo podemos nosotros, los adventistas, estar seguros de que el don de profecía que Dios ha levantado en esta iglesia es un don que proviene de Dios? Podemos estar absolutamente seguros que el don de profecía manifestado en el ministerio de Elena G. de White es un ministerio o es un don confiable, absolutamente confiable, de tal manera que lo podamos leer e implementar sus principios en nuestra vida con toda seguridad y con toda certeza.
Yo creo que la respuesta a esta pregunta es absolutamente sí. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una metodología de presentar el espíritu de profecía. Una metodología para presentar este don a los que no son miembros de nuestra iglesia. Y creo que en el proceso nuestra fe se va a aumentar en el don de profecía que Dios ha dado en forma especial a la iglesia adventista. Quiero comenzar nuestro estudio describiendo un proceso que sigue Dios cuando Dios da en la Biblia profecías de tiempo. Ustedes saben que en la Biblia tenemos varias profecías de tiempo. Tenemos 70 semanas, tenemos 2300 días, tenemos los 400 años del Antiguo Testamento, tenemos los 70 años de cautiverio. Es decir, tenemos una serie de profecías de tiempo en la Sagrada Escritura. Ahora, yo quiero compartir con ustedes los pasos que usa Dios cuando Dios da una profecía de tiempo. Lo primero que Dios hace es que Dios levanta a un profeta. Y a ese profeta Dios le da un mensaje. Vinculado con el mensaje hay un periodo de tiempo. Es decir, vinculado con el mensaje hay una profecía de tiempo. Lo interesante es que cuando Dios da este mensaje vinculado con un tiempo al profeta, ese mensaje no es verdad presente para ese profeta. Es decir, el mensaje no se va a cumplir en los días de ese profeta. Sin embargo, Dios le da el mensaje. Lo interesante es que cuando ese periodo de tiempo termina, es decir, cuando la profecía de tiempo clausura, Dios levanta a otro profeta. Y a ese profeta le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Y Dios le dice a ese segundo profeta, cuando termina el periodo de tiempo, el mensaje que le di a ese primer profeta, ahora es para esta época. Ahora ese mensaje, ya que transcurrió el tiempo, es verdad presente. Lo interesante es que Dios siempre, en conjunción con este último profeta, saca a un pueblo remanente y el mensaje que se proclama siempre es un mensaje de juicio. Repito nuevamente el proceso. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. Conectado con el mensaje, una profecía de tiempo. Le dice al profeta, esto, aunque te lo estoy dando a ti, no es para esta época, no es verdad presente. Pasa el periodo de tiempo, cuando llega a su final, Dios levanta a otro profeta. Le da el mensaje mismo que al primer profeta. Es un mensaje de juicio. Le dice a ese profeta, ahora el mensaje es verdad presente para este tiempo, y Dios siempre al final saca o rescata a un remanente. Ahora yo les voy a dar varios ejemplos de la Biblia de cómo funciona este proceso. Y creo que cuando terminemos no va a haber nadie aquí que dude del don profético que Dios ha dado en forma especial a esta iglesia. Es un don especial que se puede comprobar bíblicamente que se iba a levantar exactamente en la fecha cuando se levantó. Vamos al libro de Judas. Ese librito inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas, el versículo 14 y el versículo 15. Judas 14 y 15. ¿Cuál fue el primer profeta de la Biblia? El primer profeta de la Biblia fue Enoc. Exactamente. Nota lo que dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. Si profetizó, tiene que haber sido ¿qué? Profeta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ahora, ¿qué fue lo que dijo Enoc? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
quiénes son esas santas decenas de millares? Ángeles, muy bien. ¿Y a qué viene? Versículo 15. Para hacer juicio. Pregunta, ¿el mensaje de Enoc es un mensaje de juicio? Sí, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Dios levanta a Enoc, el primer profeta de la historia, y le da un mensaje. El mensaje es que Dios va a venir en juicio contra los impíos por causa de su impiedad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿de qué evento estaba hablando Enoc cuando profetizó esto? ¿De qué evento estaba hablando él cuando dijo que Dios iba a venir en juicio? Estaba hablando de 2 eventos. ¿Y ustedes dicen 2 eventos? Sí. El primer evento del cual estaba hablando era el diluvio en los días de Noé. Yo pregunto, en los días de Noé, ¿el mundo estaba totalmente corrompido, sí o no? Claro que sí. Todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente ¿qué? El mal. Dios avisó que iba a venir en juicio contra el mundo antediluviano, claro que sí. Pero la condición del mundo antes del diluvio es la misma condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Es decir, el mensaje de Enoc tiene una doble aplicación. Primero se aplica a la sociedad impía de los antediluvianos. En segundo lugar, se aplica al periodo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Enoc se cumplió en su época? No. Enoc vivió centenares de años antes del diluvio. Antes que la raza humana se corrompiera plena y totalmente, antes del diluvio. Enoc fue llevado al cielo mucho antes de lo que él profetizó. Sin embargo, Dios le dio este mensaje. Dios le dijo, voy a venir en juicio. Pero no era para su época este mensaje, era para un tiempo posterior. Ahora, algunos se estará preguntando, Pastor Bor, ¿dónde está la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc vinculado con la idea del juicio? Porque dijimos que cuando Dios da el mensaje, no es verdad presente y conectado con el mensaje hay una profecía de tiempo. Dicen, ¿dónde está la profecía de tiempo? Bueno, para esto tenemos que estudiar con cuidado la Escritura. No todo lo que está en la Biblia está en la superficie. Hay que cavar debajo de la superficie. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando aquí de Enoc, el mismo profeta del cual leímos. Dice aquí, vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Saben que todos los años de mi vida nunca he encontrado a alguien que se llame Matusalén. Y es un nombre muy significativo. La palabra Matusalén, el nombre Matusalén viene de 2 palabras hebreas. Es un nombre compuesto de 2 palabras. La primera palabra es la palabra mut, que significa morir. La segunda palabra es la palabra shalach, que significa enviar, morir y enviar. Cuando junta uno esas 2 palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Quién le pondría un nombre tal a un hijo? Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta, cuando muera será enviado ¿qué? Ahora escuchen bien. Matusalén murió el año del diluvio.
Y usted, ¿cómo sabemos eso, pastor? Primero por la tradición judía, que no es absoluta para nosotros. Los judíos, todos creían que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Pero la Biblia también nos comprueba que Matusalén murió el día, o no el día, pero el año del diluvio, y luego vino lo que profetizó Enoc. Es decir, el nombre de Matusalén era un nombre profético. Cuando muera, será enviado. Y ustedes dicen, ¿cómo puede comprobar eso bíblicamente? Bueno, vamos a Génesis 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Desde que Matusalén nació, dice aquí, vivió Matusalén 187 años y engendró ¿a quién? A Lamec. Entonces pongan aquí, anoten, 187. Desde que nació Matusalén hasta que nació ¿quién? Lamec, 187 años. Ahora vamos al versículo 28. Vivió Lamec, desde que nació Lamec, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? Noé. Entonces lo que tienen que hacer desde que nació Matusalén hasta Lamec, luego le añaden desde Lamec hasta Noé. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? 187 más 182. Ahora yo pregunto, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Vayan conmigo a Génesis 7:11. Génesis 7 y el versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuánta edad tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Desde que nació hasta que vino el diluvio, 600 años. Ahora, sumen 187 más 182 más 600. ¿Cuánto les da? A ver, matemáticos, ¿cuánto les da? 969. ¡Qué interesante! ¿Y por qué es importante 969? Vayan conmigo al versículo 27. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuándo entonces murió Matusalén? Murió el año del diluvio. Lo comprueba la Biblia, no lo dice el pastor Bor, ni tampoco la tradición judía, aunque la tradición judía aquí está probablemente correcta. Así que Dios levanta a Enoc, le da este mensaje de juicio, le dice que llame a su hijo, cuando muera será enviado, una profecía de tiempo, pero este mensaje no es para la época en que vivió Enoc. Ahora yo pregunto, cuando este periodo estaba llegando a su final, ¿levantó Dios a otro profeta para proclamar el mismo mensaje que había proclamado Enoc? Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta? El profeta Noé. Noten segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Aquí el apóstol Pedro está hablando de lo que sucedió en los días de Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. ¿Y qué hizo Noé? Pregonero de justicia. ¿Saben algo interesante? En Génesis nunca dice que Noé predicó. ¿Se han dado cuenta de eso? Que en Génesis no dice que Noé predicó. Ahora, repito, porque ya lo dice. En Génesis sencillamente dice que Dios le dijo que construyera un arca y luego Dios metió los animales en el arca. Pero en Génesis no dice que Noé predicó. Pero aquí sí dice. Dice que Noé fue, ¿qué cosa?
pregonero de justicia, por su construcción y por sus palabras. La palabra pregonero significa predicador de justicia. Noten Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7 reconfirma esta idea. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó ¿a qué cosa? Al mundo. Lo que había profetizado Enoc, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunta: ¿usó Dios a Noé para salvar o para sacar a un remanente? Al final, ¿cuánto fue el remanente? 8. ¿Saben que hoy en día la mayoría de los cristianos quieren pertenecer a una iglesia donde hay mucha gente? Porque creen que la mayoría está con Dios. Inclusive alguien dice, ¿la iglesia adventista cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas personas tiene? Oh, tiene como unos 15 millones ahora. Ah, la mía tiene 1,000 millones. ¿Cómo puede ser una iglesia tan pequeña, la iglesia verdadera? Escuchen bien, en la Biblia siempre la minoría es la que ha estado con Dios. Así que no se dejen intimidar por la idea de las mayorías, de las masas, de las iglesias grandes. Porque en los días de Elías fue 1 y los otros 7,000. En los días de Jesús, 1. En los días de Noé, 8. Y en los días finales, pocos también. ¿Y por qué son pocos? No porque Dios lo quiere así, sino porque son pocos los que quieren aceptar al Señor y quieren aceptar las pautas que Él ha establecido para que uno pertenezca al remanente. Yo pregunto, ¿hizo Noé el mensaje de Enoc verdad presente en su época? Claro, para los días de Noé esto era verdad presente. Ahora vamos a nuestro segundo ejemplo. Vamos a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Está hablando aquí de Abimelech. Cuando Abraham le mintió en cuanto a su esposa, le dijo, es mi hermana. Le dijo la verdad, pero una verdad parcial. Y una verdad parcial es una mentira total. Génesis 20 y el versículo 7, Dios le da un sueño a Abimelech y le dice, mira, Abimelech, esa mujer no solamente es la hermana de Abraham, sino es la esposa, no la toques. Note lo que dice el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. ¿Quién era profeta? Abraham. Generalmente no pensamos de Abraham como profeta, pensamos de Abraham como patriarca. Pero aquí dice que Abraham fue ¿qué? Profeta. Ahora yo pregunto, ¿Dios le dio a Abraham un mensaje como profeta vinculado con una profecía de tiempo? Sí, Señor. Vayan conmigo a Génesis 15 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Génesis 15 y el versículo 13 y el versículo 14. Dice allí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿qué? 400 años. ¿Le dio Dios un mensaje? Sí. ¿Que el pueblo iba a ser oprimido qué? 400 años. Pero ahora note lo que dice el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Un mensaje de juicio, sí o no? ¿Mensaje de juicio? Sí. La nación donde ellos vayan a parar, a donde los van a oprimir, dice, yo los voy a ¿qué? A juzgar cuando llegue al final esta profecía. Dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que Dios levanta al profeta Abraham. Le da un mensaje, 400 años de cautiverio,
pero al final juzgará a la nación que los lleve cautivos. Yo pregunto, ¿ese mensaje era verdad presente para los días de Abraham? ¿Se cumplió esta profecía en los días de Abraham? No, en los días de Abraham no, porque Abraham vivió en el año 1975 antes de Cristo. Noten el versículo 15, nos lo dice. Dice, Dios a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es decir, este mensaje no era verdad presente para los días de Abraham. Era verdad presente cuando este periodo llegara a su ¿qué? Llegara a su fin. Entonces sería verdad presente para aquellos que vivieran al final de este periodo. Así que Dios levanta a Abraham el profeta, le da un mensaje, le da una profecía de tiempo conectado con el mensaje. Es un mensaje de juicio, pero Dios le dice a Abraham, esto no es para tu tiempo, es para el tiempo del cumplimiento. Ahora, se me ocurre preguntar, al final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que presentó el mismo mensaje que presentó Abraham? ¿De que había llegado el momento de la liberación? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Moisés. Y algunos dirán, ¿Moisés fue profeta? Vayan conmigo a Oseas, el libro de Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. En otras palabras, queda después de ¿qué profeta? Después de el profeta Daniel. Noten Oseas, el capítulo 12, y quiero leer los versículos 13 y 14. Aquí está hablando de lo que pasó en Israel. Dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue ¿qué? Guardado. ¿Fue Moisés un profeta? Claro que sí. Y Dios lo levantó para cumplir la profecía que le había dado a Abraham y hacerla verdad presente en su época. Pregunto, ¿vino Dios en juicio contra los egipcios para liberar a su pueblo? Claro que sí. ¿Sacó Dios a un pueblo remanente? Claro que sí. Se conoce como el pueblo de Israel. ¿Ve qué interesante cómo trabaja Dios? Vamos ahora a nuestro tercer ejemplo. Jeremías el capítulo 25. Jeremías el capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. ¿Necesito yo leer un versículo que diga que Jeremías fue profeta? ¿Usted cree que es necesario? Vamos a hacerlo por si acaso. No dejemos cabos sin atar aquí. Jeremías 1 y el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5 nos dice que no solo fue profeta, sino que fue llamado desde el vientre. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora sí vamos al capítulo 25. Capítulo 25 y los versículos 11 y 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones, junto con el pueblo de Israel, según el contexto, servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Una profecía de tiempo? ¿Sí? Sí. ¿Jeremías era profeta? Sí. ¿Cuál era la profecía? Que iban a estar cautivos ¿cuánto tiempo? 70 años. Y al final del periodo, ¿qué iba a pasar? Noten el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, al final de ellos, castigaré al rey de Babilonia. ¿Iba a venir Dios en juicio, sí o no? Claro que sí. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré
en desiertos para siempre. Y luego Dios dice que Él va a sacar a su pueblo y los va a llevar de nuevo ¿a dónde? A Jerusalén, como sucedió en Egipto. Dios juzgó al que los oprimió, sacó a su pueblo. Dios dice a través de Jeremías, voy a juzgar a la nación que oprimió a mi pueblo y entonces los voy a sacar para llevarlos a su tierra. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para los días de Jeremías? No. Jeremías se murió mucho antes que terminaran los 70 años. Murió en realidad posiblemente antes de comenzar los 70 años. Es decir, que esta profecía no era para la época de Jeremías, no era verdad presente para su tiempo. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que al final de este periodo de tiempo levantó Dios a otro profeta para hacer esta profecía verdad presente? ¿Quién era ese profeta? Daniel. Vayan conmigo a Daniel 9. Daniel, el capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Daniel 9 y el versículo 1 y 2. Y fíjense qué profecía está estudiando Daniel. ¿Qué profeta va a usar Dios para sacar a su pueblo, para llevárselo de regreso a su tierra? Dice en Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Babilonia acababa de caer el año anterior. Babilonia había sido juzgada por Dios, pero Daniel sabía que Dios había prometido llevar a su pueblo, al remanente, a su tierra. Y por lo tanto Daniel está estudiando la profecía de los 70 años para hacer verdad presente esa profecía en su época. Yo pregunto, ¿usó Dios al profeta Daniel para dirigir a su pueblo en el regreso a su tierra? Claro que sí. Es decir, Daniel hizo verdad presente la profecía que había dado Jeremías más que 70 años antes. Ahora yo pregunto, ¿sacó Dios a través de Daniel o por medio de Daniel a un pueblo remanente de Babilonia para regresarlo otra vez a su tierra? Claro que sí. El pueblo de Israel, un pueblo remanente, escogió Dios al final de esta profecía de tiempo. Vamos a nuestro cuarto ejemplo. Ustedes conocen la profecía de las 70 semanas. Por la premura del tiempo no lo voy a leer, pero como adventistas debemos conocer esa profecía. Se encuentra en Daniel 9, 24 al 27. Daniel es el profeta que está dando esta profecía. Es una profecía en cuanto primordialmente a lo que va a suceder cuando venga ¿quién? El Mesías. Y para sintetizar, dice la profecía que en la última semana de las 70 iban a pasar 3 cosas de importancia cardinal. Número 1, el Mesías iba a ser ungido. En realidad esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al Mesías en esa última semana. Cuando la profecía estuviera llegando a su fin, el Mesías iba a ser ungido. Segundo, a la mitad de esa última semana, el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado. Y el sistema de sacrificios iba a llegar a su fin, por lo menos en su significado. Ya el sistema de sacrificios no iba a tener significado ni importancia, porque Jesús, el verdadero Cordero, había muerto y ya no era necesario sacrificar animales para apuntar a eso. Primero, el ungimiento del Mesías. Segundo, el Mesías iba a ser cortado, iba a morir. Y en tercer lugar, la puerta de la gracia se iba a cerrar ¿para quién? Para la nación judía.
Ahora yo pregunto, ¿esta profecía de tiempo era verdad presente para los días de Daniel? No. En realidad el profeta Daniel se murió varios centenares de años antes de que esta última semana llegara. No era verdad presente para su época, pero Dios se la dio. Y fíjese que es un mensaje de juicio, porque el Mesías iba a morir juzgado por Dios por los pecados de la raza humana, y el pueblo judío iba a ser juzgado por rechazar al Mesías. Era un mensaje de juicio, en otras palabras, pero no era para su época. Ahora yo pregunto, cuando este periodo estaba llegando a su final, ¿levantó Dios otro profeta para hacer verdad presente la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo se llamó ese profeta? Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era profeta? ¿Sí? Jesús dijo que fue el más grande de los profetas. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dijo, es más que un profeta. Es decir, Juan el Bautista era profeta. Ahora escuchen lo que les voy a compartir. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Y qué cayó sobre Jesús cuando Juan lo bautizó? Fue ungido con el Espíritu Santo, lo que había dicho la profecía de las 70 semanas. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús, ¿cómo lo introdujo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasaba con los corderos? Eran muertos o cortados. Juan el Bautista dijo, este es el que va a ser cortado según la profecía de las 70 semanas. ¿Y saben qué más profetizó Juan el Bautista? Profetizó que si la nación judía rechazaba al Mesías, iban a ser cortados y echados al fuego. Vamos a leer eso en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. San Mateo, el capítulo 3, para que ustedes vean que el mensaje de él es un mensaje de juicio. San Mateo, el capítulo 3, y quiero leer en el versículo 9. Dice Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y saben que Jesús no estaba, Juan el Bautista no estaba apuntando a un montón de piedras ahí. No estaba diciendo, mire, si ustedes rechazan al Mesías, Dios puede levantar de este pedrero aquí hijos de Abraham. No. Si leen el deseo de todas las gentes, página 82, la hermana White dice que estaban presentes ahí los gentiles. Y San Lucas 3 lo enfatiza también. Habían soldados romanos allí, gentiles. Y los judíos pensaban que los gentiles tenían un corazón de piedra. Y le decían piedras. Y le decían cerdos. Y le decían perros. Imagínense ustedes cómo se referían ellos a los gentiles. Cerdos, perros, piedras, porque tenían un corazón de piedra, según decían los judíos. Cuando Juan el Bautista dijo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, estaba apuntando a los gentiles que estaban allí. Dios puede levantar hijos de Abraham de los gentiles. Yo pregunto, cuando se cerró la puerta de la oportunidad para la nación judía, ¿a dónde fue el evangelio? A los gentiles. Juan el Bautista estaba profetizando eso. Noten lo que sigue diciendo el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen ¿qué? Fruto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. ¿A qué clase de árbol creen ustedes que se estaba refiriendo Juan el Bautista? ¿Un árbol de níspero? ¿Un árbol de guanábana? ¿Un árbol de mango? No. ¿Qué clase de árbol? Una higuera. Una higuera. ¿Recuerdan la experiencia de la higuera? ¿Qué representaba la higuera? La higuera era un símbolo de la nación ¿de qué? De Israel, la nación judía.
faltando unos pocos días para la muerte de Jesús, el Señor Jesucristo ve a la distancia una higuera en medio de una viña y tenía hambre. Y le dice a los discípulos, vamos allá a ver si conseguimos un fruto porque tengo hambre. Y cuando llega a la higuera, se da cuenta que la higuera está llena de hojas frondosas, ostentando su belleza, pero cuando se meten entre las ramas no tienen ni un solo higo. Un árbol sin fruto. Todo árbol que no produce ¿qué? Fruto. Cortado y echado en el fuego. Y entonces Jesús mira a ese árbol que representa a la nación judía y le dice, nunca más haya fruto en ti. Y dice la Sagrada Escritura que el siguiente día, cuando Jesús y los discípulos pasaron por allí, la higuera se había secado desde sus raíces. Yo pregunto, ¿Juan el Bautista profetizó el juicio de Dios sobre la nación judía? Claro que sí, fue un mensaje de juicio. Igual que la profecía de las 70 semanas era un mensaje de juicio. Ahora yo pregunto, como resultado del mensaje de Juan el Bautista, la muerte del Mesías, ¿salvó Dios a un remanente? ¿Saben dónde se encuentra ese remanente? En el aposento alto en el día del Pentecostés. ¿Es ese un remanente del pueblo judío en el día del Pentecostés? Claro que sí. Es decir, que Juan el Bautista y Jesús hicieron verdad presente el mensaje que había dado Juan, que había dado Daniel, que no era para su época. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. Daniel 8 y el versículo 14. ¿Algún adventista aquí conoce esa profecía? Daniel 8:14. Si usted no conoce esa profecía, usted no es adventista del séptimo día. Uy, pastor, nos pegó duro. Pero es la verdad. Porque la iglesia adventista se originó con este versículo. Y tenemos que enseñarle a la gente con quienes compartimos el Evangelio, tenemos que enseñarle este versículo, que es central para la iglesia adventista. Es el versículo que identifica claramente al pueblo remanente de Dios y a su profeta. Ahora, ¿qué dice ese versículo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, que son ¿qué? 2300 ¿qué? Años. Luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? Créanme que 2300 años después que esta profecía comienza a cumplirse, no había ningún santuario en la tierra. Pues aún no hay un templo en Jerusalén. Y ya pasaron más que 2300 años desde que se dio esta profecía y desde que comenzó a cumplirse esta profecía. Es decir, no puede ser el santuario terrenal. Tiene que ser el santuario celestial. Si leen el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. De eso vamos a hablar esta tarde un poco. Es decir, ¿cuál santuario se iba a purificar? El santuario celestial. ¿Y qué significa eso? El santuario será purificado. ¿Tiene eso algo que ver con el juicio? Claro que sí. Va a comenzar el juicio de ¿quiénes? El juicio de aquellos que profesaron el nombre de Dios. Y últimamente se van a separar a los justos de ¿quiénes? De los injustos. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para la época de Daniel? ¿Qué va? Noten Daniel el capítulo 12. Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Para que ustedes vean que esto no era verdad presente para los días de Daniel. La profecía de los 2300 días no era verdad para el tiempo de él. Dice allí en Daniel 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Para cuándo era el mensaje que dio Daniel?
para el tiempo del fin. Entonces no era para la época de él. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Cuándo es que van a correr muchos de aquí para allá? ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y la qué? La ciencia se aumentará. Ahora comparto algo con ustedes. Cuando dice aquí que la ciencia se aumentará, no está hablando de la tecnología moderna. No está hablando de los grandes avances de la ciencia. El Espíritu de Profecía nunca lo usa así, ni una sola vez. La hermana White siempre lo usa en su contexto. Lo que va a aumentar no es los satélites y las armas nucleares y los cepillos de dientes eléctricos. Esa no es la ciencia que va a aumentar. ¿Qué es la ciencia que va a aumentar? La ciencia o el conocimiento del libro que fue sellado. Y así lo usa siempre el Espíritu de Profecía. Y saben que es poderoso, porque significa que cuando están terminando los 2300 días, tiene que levantarse un movimiento que está predicando las profecías de Daniel. Cerca de 1844 tiene que levantarse un grupo que está predicando hasta 2300 días y el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. Yo pregunto entonces, ¿dio Daniel un mensaje de juicio? Claro que sí. ¿Era para su época? No. Ahora se me ocurre hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que al final de este periodo Dios iba a levantar a un profeta para hacer verdad presente esta profecía? ¿Y de dónde sacaron esa idea? ¿Qué idea tan descabellada? ¿A base de qué dice usted, Pastor Bor, que al final de esta profecía, este mensaje de la purificación del santuario con profecía de tiempo que no era para los días de Daniel? ¿Cómo va a decir usted que al final de ese periodo Dios va a levantar otro profeta? Sencillamente porque esa es la forma como ha operado Dios en los otros casos. Matemático. Esperaríamos que cuando esta profecía llegue a su fin, Dios va a levantar a otro profeta para explicar el significado verdadero de esta profecía. Ahora esta profecía se cumplió el 22 de octubre de 1844. En diciembre de ese año, Dios levantó a una mensajera que se llama Elena G. de White. Y escuchen algo interesante de la hermana White. Ella podría haber hablado primero de muchas cosas. Podría haber primero dicho, los muertos nada saben. Podría haber tratado de restaurar primero el sábado, el séptimo día del sábado. Podría haber dicho, la Trinidad es un mensaje importante. Podría haber dicho, el bautismo es por inmersión. Podría haber enseñado, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Podría haber enseñado muchas doctrinas. Pero ¿saben algo? Las primeras visiones que recibió Elena G. de White tenían que ver solo con un tema específico. Y ese tema era explicar qué había pasado el 22 de octubre de 1844. Ustedes pueden conseguir esas visiones en primeros escritos. Vez tras vez ella explica con diferentes ilustraciones. Por ejemplo, el caso de una plataforma. En otro que encontramos en primeros escritos, página 54, de lo cual voy a hablar esta tarde, se encuentra el movimiento del Padre y el Hijo al lugar santísimo. Y luego queda Satanás al lado del trono de donde se fue Jesús, y todo el mundo religioso delante del trono. Dicen, Señor, danos tu espíritu. Y el diablo respira sobre ellos una influencia impía y creen que es el poder de Dios, cuando es el poder de otro espíritu. En las primeras visiones de la hermana White, su única intención era explicar
La profecía de los 2300 días. ¿Qué había pasado el 22 de octubre de 1844? Yo pregunto, ¿hizo Elena G. de White verdad presente la profecía de los 2300 días? Claro que sí. ¿Por qué no habló de las otras cosas? Porque tenía que hablar de lo mismo que habló ¿quién? Que habló el profeta original. Si hubiera hablado de cualquier otro tema, no hubiera hecho verdad presente lo que había profetizado Daniel. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Dentro de un periodo de tiempo de 20 años antes y 20 años después de 1844, se originaron en esa región donde Dios levantó a Elena G. de White varios otros movimientos con sus profetas. Por ejemplo, durante ese mismo periodo de tiempo se levantaron los testigos de Jehová. Durante ese mismo periodo de tiempo se levantaron los mormones con su profeta José Smith. Es interesante, cada 2 o 3 años yo llevo a los miembros de mi iglesia, los que quieren ir a un tour para visitar todos los lugares de la cuna de la iglesia adventista en los estados de Nueva Inglaterra. Es algo tremendo. ¿Saben ustedes que el lugar a donde la hermana White trabajó está a 1 o 2 horas del lugar a donde se originaron los mormones, con su profeta José Smith? Y claro, el apóstol o el profeta de los testigos de Jehová se llamaba Russell. Se levantó durante ese periodo una iglesia que se conoce como la Iglesia de Cristo Científico o la Ciencia Cristiana, con su profetisa Mary Baker Eddy. Todavía hay de esas personas en Nueva Inglaterra. Se levantó durante este tiempo el espiritismo moderno con las hermanas Fox en Rochester, Nueva York, que queda 5 minutos de donde se originaron los mormones. 5 minutos en bus. Se levantó el evolucionismo moderno con su profeta Charles Darwin. Se levantó el marxismo filosófico con sus apóstoles Marx y Engels. Se levantó el pentecostalismo moderno con una tal llamada profetisa de nombre Margarita MacDonald. Y hay muchos otros movimientos que podría describirles que se originaron en esa región de Nueva Inglaterra. ¿Qué creen ustedes que estaba tratando de hacer Satanás? Estaba tratando de confundir. Que la gente no supiera. Bueno, hay tantos diciendo que tienen la verdad, hay tantos que dicen que están enseñando la palabra de Dios, pero ¿y cómo sabe uno cuál es cuál? ¿Saben cómo yo sé que Elena G. de White fue la que Dios levantó? Porque es la única cuya pasión era explicar hasta 2300 días y el santuario será purificado. José Smith, su pasión era enseñar que uno podría tener muchas mujeres. Russell dedicó su tiempo a vender trigo milagroso, que si lo compraban, se multiplicaba mucho más que el trigo común y corriente. La ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, dice que el cuerpo no es nada real, es una ilusión. Las hermanas Fox, que debemos comunicarnos con el mundo oculto. Darwin, que venimos de los monos. La única que habló de la profecía de la cual habló Daniel fue Elena G. de White. Y escuchen bien, a través del ministerio de ella, Dios sacó a un pueblo remanente. Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no podemos decir eso con orgullo. Yo soy adventista. Escuchen bien, nosotros somos mucho más responsables ante Dios que la gente de otras iglesias. Porque nosotros tenemos mucha luz. Y hay de nosotros si
disfrutamos de los privilegios de la luz sin cumplir nuestras responsabilidades con la luz. De vivir la luz y de compartir la luz con otras personas. Y como le mencioné, hoy en día hay muchas personas criticando el don de profecía. Y la mayoría de los que critican, perdone la expresión, son unos ignorantes. Porque no han investigado, no han estudiado con detenimiento el espíritu de profecía. Encuentran aparentes contradicciones superficiales y dicen, mira, el hermano White se contradice. Pero cuando uno estudia con cuidado, se da cuenta que no se contradice. En la Biblia también hay aparentes contradicciones. Digo aparentes. ¿Por eso vamos a dudar de la Biblia? ¿Porque aparentemente la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Hay que buscar reconciliar los pasajes que parecen estar en contradicción. ¿Saben que Dios toma muy personalmente contra él cuando se rechaza la voz de un profeta? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel quería un rey? Queremos rey, queremos ser como las demás naciones. Y Samuel dice, no es buena idea, no es buena idea. No, pero queremos. Samuel dice, el Señor me ha mostrado que es mala idea. No importa, queremos. Y dice la Biblia que Samuel estaba atribulado y lloró ante Dios. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Según 1 Samuel 8:7, le dijo, no te preocupes, que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. El que rechaza el don de profecía no está rechazando a Elena White, está rechazando a Dios, quien la llamó para cumplir una función. ¿Recuerda la experiencia de María y Aarón cuando empezaron a criticar al profeta Moisés? Dios dijo, así es la cosa. Lepra contigo. Y fue solamente María porque María era la cabecilla, según dice el espíritu de profecía. Y si no hubiera sido por las oraciones de Moisés, el profeta, por su hermana, hubiera quedado leprosa de por vida. ¿Recuerdan los 42 niños que andaban detrás del profeta Eliseo? Sí, porque Eliseo había dicho que Dios se había llevado a Elías al cielo en un carro de fuego. Y los padres empezaron a hablar en presencia de sus niños de ese Elías sí está loco y que Dios se llevó a Eliseo al cielo en un carro de fuego. ¡Qué idea tan descabellada esa! Y los hijos todos escuchando lo que estaban diciendo los padres, criticando al profeta. Y un día Eliseo iba caminando y estos 42 niños, quien según el espíritu de profecía, habían escuchado a sus padres criticar el espíritu de profecía. En aquella época, parece que Eliseo padecía de lo que padecemos algunos de nosotros. Se estaba quedando calvo. Y los niños decían, sube tú también calvo, sube tú también calvo. Y dice la Biblia que en el instante Eliseo se volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. ¡Ay, ay, ay! Y dice la Biblia que salieron 2 osas del bosque e hirieron a esos niños, culpa de sus padres por expresar dudas en la presencia de sus hijos. Para terminar en esta mañana, yo quisiera lanzarles un desafío. Les voy a dar una tarea. ¿Les gustan las tareas?
Yo sé que los muchachos de la escuela no van a querer otra tarea. Pero no importa, se la voy a lanzar a los estudiantes de la escuela también. Este es el desafío. Ahí enfrente yo veo un aviso que dice libros religiosos en todo el frente de la iglesia. Ahora yo sé que el gerente de la agencia me va a querer por esto a mí. Yo sé que después del sábado me va a dar mi comisión. Yo veo un almacén que dice libros religiosos y entré durante esta semana allí. Hay 5 libros que cada adventista tiene que leer obligatoriamente. Y los no adventistas también. Pero este mensaje de esta mañana es especialmente para adventistas. Un culto del sábado en la mañana. A veces hacemos todo tan evangelístico que nos olvidamos de las necesidades de la iglesia. Debemos tener evangelismo, pero debemos también suplir las necesidades espirituales de la iglesia. Mi desafío es este. Quiero que se consigan esos 5 libros, si no los tienen, en esa librería. Ay, pero pastor, los libros están caros. Puede ser que estén caros, pero más caro que no lo lea. Les sale más caro. Porque ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Esos 5 libros son estos: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de todas las Gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Se conoce como la serie del conflicto. Y mi desafío, mi tarea específica es esta. Solamente quiero que lean cada día 12 páginas. 12. 1, 2. 12. No 200. 12. ¿Saben ustedes que si leen solamente 12 páginas al día, en un año se habrán leído todos los 5 libros? Ay, pastor, 12 páginas, eso es mucho. 12 páginas no es nada. Los desafíos es que se consigan los libros y que lean 12 páginas al día. Y quiero asegurarles algo, sus vidas no serán iguales. Tendrán un conocimiento profundo de la Biblia, porque este es un comentario bíblico. Estos 5 libros comentan la Biblia desde el origen del mal hasta después del milenio, el cielo nuevo y tierra nueva, y con todo lo que se encuentra entre esos 2 puntos de tiempo. Su vida nunca será igual, su vida será cambiada, y la iglesia estará más unida, la iglesia vivirá más en armonía con el plan de Dios, y tendremos poder, mis hermanos y hermanas, para conmover la sociedad del Salvador con el mensaje del Señor. Quiero preguntar, ¿cuántos en esta mañana quieren aceptar este desafío? Gloria, Dios está viendo las manos, no es conmigo, es con el Señor. Vamos a preguntar otra vez, ¿cuántos quieren aceptar este reto, este compromiso? Gloria a Dios. Y los que no levantaron la mano, piénsenlo, porque en realidad vale la pena. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el don de profecía.
Padre, perdónanos por haberlo criticado muchas veces, por haberlo ignorado y por no haber obedecido los consejos que se encuentran en estos libros preciosos. Padre, te ruego que ayudes a tu iglesia a regresar otra vez a sus cimientos. Pueda regresar al estudio del Espíritu de Profecía, al uso del Espíritu de Profecía, no con la gente de afuera, porque ellos no aceptan, pero para nuestra edificación, para nuestro conocimiento de la Biblia, para que podamos acercarnos a ti, para que podamos tener las herramientas para alcanzar a los que están afuera. Te doy gracias, Señor, por habernos acompañado y te ruego que ayudes a cada uno a cumplir la promesa que han hecho en esta mañana. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.